Divino Padre, nos presentamos, Señor, ante tu santa presencia en busca de conocer más de usted. Reconocemos nuestras incapacidades para encontrarte, pero apreciamos cómo buscas revelarte a nosotros y apelamos a tu Espíritu Santo que nos oriente esta mañana por medio de tu palabra. Pero, Señor, que seamos oidores de ella y después hacedores de ella. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Estamos en la lección número 5 de la creación en la Biblia. Y el título de hoy es Creados para el propósito de Dios. Todo inventor inventa cosas con un objetivo. O sea, no inventa algo solo por inventarlo, tiene un objetivo en mente. Cada nueva invención, hoy en día, por ejemplo, en cuestión de computación, de tabletas, de teléfonos, inventan nuevos teléfonos con el objetivo y el fin de mejorar lo que teníamos antes. De ninguna manera van a producir teléfonos que empeoran los teléfonos de ayer, van a superarlos. El problema en cuestión de Dios y la creación es que Dios hizo la creación perfecta. El pecado la ha deformado, la ha corrompido. Y ahora vamos a descubrir por qué hizo Dios la creación. Y todo lo que hace Dios tiene un propósito, hermano, un propósito de conocer a Dios y de últimamente terminar sirviendo a Dios. Usted no puede servir a Dios adecuadamente si no conoce a Dios, porque usted va a buscar algo que sospecha existe. Y todos aquí hemos perdido cosas, ¿no? ¿Cuántos han perdido las llaves del carro? Los lentes, los dientes. No, los míos no, porque siempre los traigo puestos. ¿Y cuántos han traído los lentes acá arriba y los andan busque y busque? Ajá. Digo que con qué facilidad a veces nos olvidamos de cosas. Pero cada cosa que buscamos tiene un propósito. Lo necesitamos. No buscamos las llaves hasta que vamos a salir, ¿no es cierto? En este caso, Dios crió los cielos y la tierra, y Dios nos crió a nosotros, a toda la humanidad. Y todos los animales que existen, que se arrastran en el mar, en el aire, todos tienen un propósito. ¿Qué sospechan ustedes que es el propósito por la creación? Porque si todo fue creado para el propósito de Dios, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué existe usted? ¿Para dar guerra a la esposa, al esposo, al papá, a la mamá, al hermano, hermana? Es que si ignoramos el por qué existimos, nuestro comportamiento va a ser muy diferente. Si no reconocemos por qué existimos, ¿qué va a dictar nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para que usted exista? ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Ok, ¿cómo glorifica usted a Dios con su vida? Es cierto. ¿Cómo glorificamos a Dios? En el comportamiento, ok. Podemos glorificar a Dios o maldecir a Dios. Mamá siempre nos decía cuando salíamos,
Y yo no quiero oír a nadie decir, estos son los hijos de Lencha, a menos que digan, qué bien portados. ¿No es cierto? Mamá estaba interesada en que diéramos una buena impresión de nuestra crianza. Ahora, ¿qué impresión espera Dios de nosotros? La hermana dijo que nosotros fuimos criados para glorificar a Dios. Pero somos criados porque podemos glorificar a Dios y la gente no se entera. ¿Qué testimonio? O sea, la vida que vivimos habla algo de en quien creemos. ¿No es cierto? ¿Qué tanta infidelidad hay hoy en día entre parejas? ¿Y qué tanta infidelidad entre hijos de Dios y Dios? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que a Dios deberemos de elevar nuestra fidelidad. Y como le digo a las parejas, si aman a Dios más que a todo, se van a amar uno a otro, porque ese es el segundo mandamiento. Dios nos ha criado, uno para que conozcamos y otro para que le amemos y otro para que le sirvamos. Y que el amor que profesamos y el servicio que rendimos va a elevar a Dios ante los ojos de otros y los oídos de otros. Nuestra vida va a ser una reflexión de la gloria de Dios. O va a ser una reflexión de que tan bajo hemos caído. Alguien lea Romanos 1:20, que es el versículo clave. Si tienen ese verso, Romanos 1:20, mire lo que dice. Todas las cosas que, visibles o invisibles. Okay. Lo que es visible, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, eso se ve en las cosas visibles, en la creación, es lo que está diciendo Pablo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por las cosas que Dios ha hecho, los paisajes, cómo los admiramos. Mi tío no creía en Dios, mi tío Chano ya falleció, pero falleció creyendo en Dios. No pude convencerlo de ninguna forma. Hablando con él, llegábamos a unas discusiones que terminaba él enojándose conmigo y despidiéndome. Pero lo encontré, o me llamó, Sergio, ¿tú vives aquí en California? Le dije, ¿dónde vives? Le dije, acá en San José, California. Dice, ahorita estoy en Berkeley, que está para el norte, al otro lado de la bahía de San Francisco. Ah, pues está cerca, tío, al rato voy. Sí, mira, ven a tal y tal restaurante, a las tal y tal hora. Empaqueté, nos subí al carro, fui a visitarlo, dice Sergio, ahora yo también creo en Dios. Dice, wow, dice, ¿por qué, tío? Vi el Gran Cañón y te voy a decir algo, Sergio, el que ve el Gran Cañón y no cree en Dios es un tonto. Dice, tío, usted vio muchos otros paisajes, el Cerro de la Silla en Monterrey, y usted no pensó en Dios por el Cerro de la Silla. Dice, sí, pero el Gran Cañón, no, hombre, tiene que haber un gran Dios. Él descubrió la existencia de Dios por el escenario del Gran Cañón. Todo lo que Dios hizo debe de revelar su poder y su deidad. ¿Cómo? ¿Qué pensarán de mí si lo encuentro? Aquí está. Si les digo, yo inventé esto, primero que mentí, ¿verdad? Pero vamos a decir que yo lo inventé. Oiga, ábralo. Es complicado. Que yo tuviera la mente para captar y armar esto. El que lo inventó con esa capacidad, porque en mis días era un cable para comunicar.
y era un teléfono y le daba la vuelta a usted. Yo sé que ustedes no se acuerdan, están todos jóvenes, pero en mis días había unos teléfonos allí que se enojaba con la suegra, se lo podía aventar. No con la suegra. Está pensando en arrojarlo, ¿verdad? Pero mire, este teléfono que desde Argentina me podía comunicar acá. ¡Qué increíble! ¿Qué pensamos de la persona que lo hizo? ¿Qué pensamos de la persona que hizo el sol? Que hizo la tierra. Y eso es lo que está diciendo aquí, en este pasaje, en Romanos 1:20, dice: las cosas invisibles de Dios, esas cosas que no vemos, su poder, su deidad. Las cosas del inventor de este teléfono que tiene aquí en la cabeza, el conocimiento extraordinario que tiene, es increíble. Yo ni sé cómo trabaja, mi nieto me ayuda. Bueno, pero revela el eterno poder y deidad. Ahora piense bien, y le tenemos miedo a una pistola, pero no le tenemos miedo a Dios, que ajustamos nuestro comportamiento para agradarle a Dios. Pero el que tiene una pistola, de repente, tírate al piso. ¿Por qué? Porque tenemos una bala. Y Dios hizo el cielo, la tierra, las estrellas y todo eso. Ese poder extraordinario debería crear en nosotros una reverencia y un respeto para Dios, por ese poder que tiene y la deidad. Oiga, qué tremendo ha de ser Dios para haber hecho el universo, que todavía no alcanzan lo más lejos y no alcanzan lo más pequeño. Que Dios es tan grande y tan pequeño, y entre más pequeño, más complejo la situación. Increíble. Y dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Debemos de entender algo de Dios por lo que Dios hizo. Este cuerpo, hermanos, es más complejo que el teléfono. Y a veces lo tomamos en poco hasta que una parte del cuerpo empieza a fallar. De repente descubrimos los pulmones cuando no podemos respirar. De repente descubrimos el corazón cuando nos empieza a doler o empieza a fallar. Presión alta, presión baja. Descubrimos los niveles, los riñones y el hígado cuando el azúcar se pierde control y nos convertimos en diabéticos. De repente apreciamos que antes no le prestábamos atención hasta que tenemos que estar inyectándonos insulina, revisándonos el nivel de azúcar. Y Dios hizo el cuerpo. Y lo hizo de polvo. El corazón lo hizo del mismo polvo, que en un tiempo vamos a regresar a ser polvo. Y el carácter y la personalidad, y el cerebro y la retención de memoria, todo lo hizo de polvo. Cuando usted y yo vamos a morir, vamos a quedar en polvo, que podemos agarrarlo y dejarlo filtrarse entre los dedos. Y de eso es el cuerpo de nosotros. Hermano, una cosa interesante, impresionante, yo escuché esta semana, que el cuerpo nuestro tiene todos los componentes de la tierra. O sea, la tierra, lo que existe en la tierra, lo que existe en el cuerpo humano. Algo que me impresiona. Y mire eso, tierra que no tiene sentimiento. Usted lo pisa, lo golpea, lo barre, todo, y no responde. Pero mire nosotros. Y esto lo hizo Dios. Es algo para... Sí, para pensarlo, pero no lo pensamos a veces. Si el mundo lo pensara, no anduvieran matándose uno a otro, porque cada persona que matan fue creada a la imagen de Dios. Y tendrá que dar cuenta a Dios por lo que hizo con esa creación de Dios. No nos apreciamos. Sí, en familias a veces no nos apreciamos, menos entre desconocidos. Vamos ahora a ver aquí, la creación declara la gloria de Dios, y en qué forma lo declara. Porque ¿cómo declaramos la gloria de Dios nosotros? Nuestro comportamiento, obviamente, conversaciones, nuestros hechos, nuestras relaciones. Vamos al Salmo 19, verso 1 al 6.
La creación declara la gloria de Dios. Y luego el primer subtema A dice, el sol y las estrellas cuentan la gloria de Dios. Salmos 19, verso 1 al 6. Y digan amén cuando lo encuentren. Ahora, algo que muchos de aquí deberemos de reconocer. ¿Cómo sabemos que hay estrellas? Porque las vemos. La noche estaba llena de estrellas. Ahora, a mí me operaron los ojos. Ahora los puedo ver sin lentes. Los lentes los uso para leer, porque ahora de cerca no veo. Digo, veo, pero borroso. Con los ojos vemos las estrellas. Pero las estrellas salen ¿cuándo? ¿O cuándo se ven? Se ven más de noche, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que veamos las estrellas de noche cuando está oscuro? Porque dan luz. Y la luz viaja a quién sabe cuántas miles de millas por hora. Imagínense, cuando usted está viendo esa luz, ha viajado miles de millas para cuando usted lo ve. Otra cosa, están descubriendo que las estrellas mandan un sonido electrónico. Lo están registrando. Cada estrella tiene cierto sonido electrónico. En este Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es un idioma incomprensible para nosotros, pero los cielos están emanando luz y electricidad que causa un ruidito. Cada estrella tiene su ruidito que hace. Y dice aquí, cuentan la gloria de Dios. Oiga, millones y trillones de estrellas que todavía no descubren. Y si usted cree que el Sol es grande y es una de las estrellas más pequeñas, ¿cómo serán las otras? ¿Y qué tan lejos están para que se vean tan pequeñas? Y Dios hizo todo. ¡Qué revelación de Dios! Y lo dice, y el firmamento donde vivimos anuncia la obra de sus manos. Oiga, Dios hizo esos árboles. Él hizo las flores. Hay unas flores en sus jardines que a veces veo personas que fotografían la flor y la ponen en Facebook. Y qué delicadez, y Dios lo hizo. Qué mente artística tiene Dios. Los colores, estaba viendo unas flores que son pequeñitas, pero qué detallito tienen esas flores, y Dios las hizo con su mano, dice aquí. ¡Wow! ¡Qué Dios servimos! Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. El salmista está acostado ahí cuidando sus ovejas, y está viendo todo esto y está concluyendo lo que estamos leyendo. Y en el verso 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y todo esto lo revela, y está el salmista antes de telescopios, hermanos. Oiga, la educación hoy de la astronomía es increíble, pero el autor del Salmo no tenía todo el conocimiento que recibimos en las escuelas. Los libros, los descubrimientos, los telescopios que descubren más y más, los radares que reciben estos mensajes celestiales y tratan de discernirlos. Nuestro oído no capta estas cosas. Y él está allí, y está acostado, está observando, y de repente el Espíritu empieza a trabajar en él, y su amor por Dios empieza a producir estas tremendas declaraciones de Dios. El sol y las estrellas cuentan la gloria de Dios. ¿Y por qué el ser humano a veces calla? Pero la creación no calla. La creación declara la gloria de Dios. Vamos a continuación, el verso 7 al 14. Estamos en el mismo Salmo 19. Dice, la ley de Jehová es perfecta,
de repente cambia la revelación de la creación a la revelación de la inspiración de Dios en la Biblia. Y acuérdense que David no tenía la Biblia que usted y yo tenemos. Uno no tenía el Nuevo Testamento. En sus días había libros de los profetas menores que todavía no habían sido escritos. En los tiempos de David no existía Daniel, Ezequiel, Jeremías. Esto fue para fines de Israel. Daniel fue el segundo rey, estaba empezando. Pero mire la revelación de la palabra de Dios que él tenía disponible a su disposición. Dice Salmos 19, versos 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Miren lo que logra, convierte el alma, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La ley de Dios debe de alegrarnos, los mandamientos. Yo no me alegraba cuando mamá me mandaba. Ahora quisiera tenerla para apreciarla más. Y dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Pero vivimos en un día, en tiempo, que hay poco temor de Dios. Por consecuencia vemos lo que vemos en las calles, en las noticias. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando Dios juzga sobre nuestra vida, nunca se equivoca. Cuando Dios juzga sobre naciones, nunca se equivoca. Porque todos sus juicios son justos. Mi juicio no es justo todo el tiempo. A veces no tomo en consideración todo, meto la pata, pero Dios nunca mete la pata, nunca se equivoca en sus juicios. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Hoy en día perseguimos el oro. Y dice aquí que los mandamientos, los juicios de Dios, el temor de Dios, el testimonio de Dios, la ley de Dios, todo esto debe de ser deseable más que el oro. O sea, conocer la palabra de Dios debe de atraernos más que aumentar dinero. Y luego dice, y dulces más que miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios, si respondemos a ella, de repente trae una dulzura, porque nuestra vida va a elevarse a donde Dios quiere que andemos. Y luego dice el verso 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Aquí está David, él no es dueño de nada, es hijo de su papá y él guarda las ovejas de la familia, no es dueño de nada. Y está haciendo comparación a la revelación de la palabra de Dios, diciendo que es más deseable que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que destila del panal. Y oiga, David andando en el monte, estoy seguro que se encontraba con panales. Recuerdo en el rancho descubrí uno, le dije a mi abuelito mandó a unos, fueron y lo tumbaron y lo trajeron a casa, un panal grandísimo, oiga, chorreaba la miel, qué de rico. Y David está diciendo que la palabra de Dios es así de dulce, wow, o debería ser así, pero no va a ser codiciable y no va a ser deseable y no va a ser dulce a menos que amamos a quien nos da la palabra. Oiga, porque si yo odiara a mi mamá, no apreciara lo que ella hizo conmigo. En aquel entonces no lo apreciaba. Ya después, cuando tuve mis propios niños, de repente empecé a descubrir, oiga, sí me amaba mamá. Y como dice la Biblia, Dios disciplina a quien ama. Pues mamá me amaba porque me disciplinó. Tomó tiempo que podía haber ella aprovechado de otra forma. Pero mamá no fue egoísta. Sacrificó de su tiempo, de su talento, aún sacrificó sus placeres para atenderme a mí. Y qué molestia. Oiga, de principio Dios es lo mismo con nosotros.
El verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dios. Líbrame de los que me son ocultos, porque los que vemos en nosotros, los que sentimos en nosotros, los que conocemos a nosotros lo podemos pedir ayuda de Dios, ayudarnos, pero hay errores en nosotros que ni nosotros nos damos cuenta. Eso dice David, aquí está un joven hermano, está diciendo, líbrame de los que me son ocultos, los de que yo mismo ignoro. Esto debería ser una declaración de una oración de cada uno de nosotros. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Dios mío, ayúdame a no ser vanaglorioso, a no llegar a ese punto que me orgullezco de mí mismo. Y dice, presérvame de eso, Señor, que no se apoderen de mí, porque entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Si todo lo que acabamos de leer es cierto en nosotros, entonces nuestros dichos de nuestra boca van a ser gratos. Y la meditación de nuestro corazón delante de nosotros va a ser aprobado por Dios. Y va a ser grato también. Hasta este punto la creación declara la gloria de Dios, el sol y las estrellas y la palabra de Dios. Dos revelaciones, hay revelación en general y hay revelación especial. La general son el sol, las estrellas y la creación, y la palabra de Dios es revelación especial, donde Dios revela su voluntad para la creación. Es por medio de la palabra que conocemos más de Dios y conocemos más de nosotros y conocemos más cómo deberemos de responder a Dios por su palabra. Porque la creación solo revela su poder y su deidad, revela que Dios existe, revela el poder de Dios para hacer el sol y hacer la tierra con la vida, el oxígeno y toda la creación extraordinaria que vemos con nuestros ojos y que aprovechamos. Ahora, criados para el propósito de Dios, somos criados para amar a Dios. Vamos a Miqueas, capítulo 6, verso 8. Está en el Antiguo Testamento. Busquen el índice, porque si no están muy acostumbrados, hasta yo me pierdo buscarlo. Si encuentran Jonás, es el que sigue. Eso me acuerdo. Miqueas, uno de los profetas menores, pero un mensaje no es menor. Vamos a leer del verso 6 para ponerlo en contexto. Y aquí el subtítulo que tiene mi Biblia es lo que pide Jehová de nosotros. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Está preguntando, básicamente nos hace preguntas a nosotros. ¿Qué será lo que Dios pide de nosotros? Ahora, Dios pide holocaustos, pero eso no es lo que pide. Y explicaré eso despuesito, pero podemos dar diezmos y ofrendas, Dios lo pide. Nos dice Malaquías 3:10, traer los diezmos y ofrendas al alfolí, y yo abriré ventanas del cielo y derramaré bendición que no se puede contener. Esto es lo que Dios promete. Sus diezmos y ofrendas, pero el profeta aquí está haciendo las preguntas. Acuérdese, ¿quién hizo el oro? ¿Quién hizo el oro? Dios lo hizo. Ok, usted puede decir que el joyero hizo el anillo, pero sin el oro que minaron, que Dios crió, no hubiera anillos, no hubiera aretes, ¿cierto? Así que, ¿y quién es el dueño de todo? Dios. Usted dele todo el oro del mundo, ¿y qué le ha dado a Dios? Dios puede hacer más oro. ¿Me entiende? Lo que está diciendo el profeta es que creados para amar a Dios, ¿cómo expresamos nuestro amor a Dios? ¿Con lo que damos? ¿Usted cree que eso le impresiona?
Es como yo voy a mi papá y le pido, papá, deme $100. Y uso los $100 y le compro un regalo. Oiga, yo compré el regalo porque mi papá me dio el dinero, eso era de papá. Usamos lo que Dios nos da para bendecir a Dios y nos creemos grandes. Es lo que quiere decir el profeta. Damos diezmos, damos ofrenda y nos quedamos impresionados porque damos más que el vecino. Y traemos mejores cosas, pero todo esto Dios lo hizo. Esa no es expresión de amor porque lo recibimos de su mano y luego se lo regresamos. Eso es lo que está queriendo decir el profeta. Así que, ¿cómo podemos nosotros amar a Dios? Dándole lo que nos da. Y nos dice el verso 8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios, Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Dios pide justicia, ¿por qué? ¿Qué quiere decir justicia en nosotros? ¿Cómo producimos justicia? ¿Alguien? ¿Cuándo es justo usted? No me diga que nunca, porque está el altar aquí. Cuando hacemos la voluntad de Dios. Ok, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos lo correcto delante de Dios, cuando somos obedientes a la ley, somos justos. ¿Quién es el que arrestan? El que es injusto. Dios quiere justicia de nosotros, pero justicia entre nosotros también. Y que seamos justos delante de Dios. Que cuando Dios nos ve, estamos comportándonos en acuerdo a las leyes que establece para su creación suprema, que es la humanidad. Y luego la segunda cosa es que amar misericordia. ¿Por qué amar misericordia? Porque eso es lo que necesitamos y recibimos de Dios. Porque somos salvos por misericordia, no porque merecemos. Lo que Dios pide es que apreciemos esta misericordia, pero también que la amemos tanto que la compartimos con otros, que somos misericordiosos unos con otros. Somos justos como Dios es justo y somos misericordiosos. ¿Qué quiere decir ser misericordioso con otro? Ok, tratar a otros como Dios nos trata a nosotros. ¿Cuántos aquí se han portado mal? ¿Cuántos han recibido el bate del cielo? Un batazo. La hermana dice que sí. No fue Pascual, fue Dios. No, porque si fuera Pascual no estuviera aquí. No, pero piensen bien, qué tan misericordioso ha sido Dios con nosotros, y Dios quiere que amemos la misericordia y que la misericordia determine nuestro comportamiento uno con otro. O sea, como dijo, tratar con otros como Dios trata con nosotros. Lo que sigue dice, humillarte delante de Dios. Oiga, si vemos la creación de Dios, y la creación revela el poder y deidad de Dios, y no le tememos, humillarnos. ¿Y qué tan grandes nos creemos, oiga? Pero solo nos creemos grandes porque vemos a los que no son tan grandes. Porque ve a Dios y de repente no somos nada. Hermano, polvo a polvo. Y en comparación a la tierra, nos perdemos, entre más altos nos elevamos. De repente no vemos ni un ser humano. Pero como hay seres humanos que quieren andar al frente de todo. Y dice humillarnos, es lo que Dios pide de nosotros. Son la ofrenda y todo lo demás, pero lo que más le interesa a Dios es justicia. Lo que más le interesa a Dios es amar misericordia. Y lo que más le interesa es que andemos humildes delante de Él. No son diezmos y ofrenda, eso lo pide. Y eso solamente es una respuesta a que Dios es dueño de todo. Somos llamados a andar humildemente ante Dios. Y luego somos llamados a amar a Dios. Vamos a Marcos capítulo 12. Marcos 12, verso 28 al 31. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído
disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y el mandamiento es algo que no es opción, es algo que tenemos que obedecer. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Lo primero que contestamos es amar a Dios. Pero aquí nos dice que el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Existen tres personas. Pero lo que está diciendo aquí es que hay una unidad en Dios y usted no puede aprovechar del Espíritu Santo o tratar diferente con Jesús y con el Padre, porque los tres uno son. Usted ofende a uno, ofende a los tres. ¿Me entiende? Oye, con mamá y papá. Mamá, deme dinero, quiero ir a comprar esto. No, mijo, no es necesario. Voy con papá, papá, dame dinero para comprar esto. Dice, está bien, mijo. Ten. Eso no existe con Dios. Eso es lo que está diciendo. Usted no puede ir al Espíritu Santo y pedir algo que el Padre le niega. Porque uno son. A los tres se le tiene que dar la misma reverencia. Eso no está dividido. Y luego dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y las fuerzas son plurales. Porque cada uno de nosotros tenemos fuerzas en diferentes áreas. Hay algunos que somos buenos carpinteros y otros que mejor no toquen la madera. Y hay unos que somos buenos mecánicos y otros ni te metas. Cada uno de nosotros tenemos fuerzas en diferentes áreas. Y hay algunos que tenemos fuerzas en diversidad de cosas. Por ejemplo, yo puedo dibujar y yo he trabajado de mecánico en mi carro. Ya no me dejan, pero cuando tenía más salud, yo le entraba al carro y lo arreglaba. No necesitaba llevarlo al mecánico, me ahorraba un dineral. Ahora lo gasto. Pero ve, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque tenemos una mente, tenemos un corazón y tenemos un alma, pero tenemos fuerzas. Y debemos de amar a Dios con todo. Y las fuerzas son los que nuestras manos, nuestros pies hacen. Debemos de hacer las cosas con amor a Dios. Debemos de pensar en lo que vamos a hacer con amor a Dios. Debemos de sentir lo que sentimos con amor de Dios. Todo debe de ser una respuesta al amor a Dios. Amén. ¿Amamos a Dios? Su vida, sus conversaciones, sus hechos van a probar si aman a Dios. Porque si aman a Dios, si hacen las cosas para recibir aplauso, no aman a Dios. Hemos puesto de pie. Bueno, Padre, agradecidos estamos por tu creación y perdona que a veces lo vemos, lo admiramos, pero no respondemos al que lo hizo. A veces nos vemos en el espejo, Señor, la increíble de la creación de nuestros cuerpos y cuerpos de otros, que son hechos a tu imagen, y no es físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente, somos hechos a tu imagen, porque tú no tienes cuerpo, o no nos hiciste a la imagen de tu cuerpo, porque no tienes, eres espíritu, pero somos hechos a tu imagen según espiritualmente, y solo en Cristo, porque antes estamos distorsionados de la imagen tuya. Y Dios, apreciamos que somos criados con un fin, un objetivo de amarte, de servirte, de glorificarte. Ayúdanos a lograrlo, no solamente en la iglesia, todo el tiempo. Pedimos esto en Cristo Jesús.